Bueno, jóvenes, para la actividad número 4, medidas de dispersión, pues es lo siguiente. Es la covarianza, la tabla de datos agrupados y gráfico para los datos expuestos. En este caso tenemos los siguientes. Yo voy a tomar un ejemplo, que es el siguiente. Bien, tengo aquí ya lo que es mi tablita. En este caso expresan lo que son los valores de X, los que son los valores de Y. En este caso, bueno, en este ejemplo dice, para tablas de datos no agrupados, que es como los que yo les muestro aquí en el documento, tenemos comerciales y número de ventas, que quiere decir que tanta cantidad de comerciales expuestos, tenemos tanta cantidad de ventas. En este caso, aquí tenemos el tamaño de las muestras o de nuestra población, que es N. La primera semana salieron 2 comerciales, hubo 50 ventas. En la segunda semana hubo 5 comerciales, 57 ventas. En la tercera semana hubo un comercial, 41 ventas. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Yo para calcular todo esto, pues tengo lo siguiente. En este caso, en esta presentación, que son medidas de dispersión, definimos lo que es rango. En este caso, rango es si yo tengo un número mayor o un número menor, digamos menor de 8 y mayor de 20, mi rango es cuánto abarca o cuánta cantidad hay del 8 al 20. Bien, ese es lo que es el rango. La media, pues es el punto medio de esas cantidades. Varianza, promedio entre las distancias conforme a la media, que es sigma al cuadrado. En este caso no lo vamos a aplicar. La desviación estándar, qué tan alejados están los datos con respecto al promedio. ¿Sí? En este caso nosotros sacamos unos datos, los promediamos y qué tan lejos están unos del otro o en qué tan lejos están del promedio o del punto medio. Bien, para la covarianza tenemos varios tipos de expresión de la covarianza. En este caso, cuando es positivo. Cuando es positivo quiere decir si uno incrementa, en este caso X, hubo un incremento en Y. Lo podemos ver de aquí para allá, de izquierda a derecha, y que sube. Una inclinación. ¿Sí? Que son dos variables y hay una relación entre ellas. Cuando la varianza, o en este caso cuando es negativa, cuando las dos variables hay una relación inversa, quiere decir, aumenta uno, disminuye el otro. Sí, en este caso nos da una inclinación. El siguiente es cuando es una relación nula. Quiere decir que no hay relación en el incremento o en el decremento de una variable con otra. En este caso, vemos unos puntos, podría decirse, estos de aquí, no hay una variación que suba o que disminuya. Quiere decir que no hay una relación. Por ejemplo, podría decirse de cuántos kilómetros se corren al día e incremento en la estatura. No importa si corres o disminuyas, si tu estatura ya es fija, ahí se va a quedar. No hay una variación. Eso es un entorno a cero o nulo. Eso se refiere en este caso. Bien, ahora para nosotros poder calcularlo o graficarlo, tenemos dos varianzas o dos covarianzas, la cual una es muestral y la otra es poblacional. Cada una de ellas, pues con sus datos definidos. Bien, y ahora tenemos para tablas no agrupadas y para tablas agrupadas.
En este caso, para tablas no agrupadas, es como lo se muestra en el documento, y para tablas agrupadas, no está en el documento, pero tienen ahí unas diferencias. ¿Cuál podría ser la diferencia? Para tablas no agrupadas es más fácil cuando los números no se repiten. Quiere decir que 3 personas compraron 2 zapatos. Y luego 3 personas compró un zapato. Ahí no se vuelven a repetir. Para esas tablas, estos dos, covarianza muestral y covarianza poblacional, servirían. Pero cuando se repiten 3 personas en la primera semana compraron 2 zapatos, en la semana 5 3 personas compraron 2 zapatos, ahí ya hubo una relación entre ellos y se pueden agrupar esos datos. Para eso se utilizan las fórmulas para tablas agrupadas. Bien, pasando o teniendo en cuenta esto, vemos lo siguiente, que es el documento. En este caso, tengo mis comerciales y el número de ventas. Ahora, primero lo explico pues, la forma matemática con estas tablas o con estos valores. Y ya después, de una forma más simple. Bien, en este caso, tenemos x menos x menos la media de x. Cuando nosotros tenemos esta imagencita de x y una línea arriba, quiere decir que es la media con respecto a la x. Me pide que sea x menos la media de x. Calculamos la media de x. ¿Cómo se calcula la media x? Recordemos que la media es el promedio. En este caso yo pongo aquí igual promedio. Abro paréntesis, selecciono mis datos, enter y ya salen. Tenemos que la media de x es 3. Entonces me dice x, en este caso este 2, menos la media de x, que es este. Le damos enter. Ya me da un valor. Ahora recordemos que si lo arrastramos, nos va a ir cambiando el valor de esta x. Para eso nos posicionamos en medio de la, en este caso de la celda D20, que es donde tenemos nuestra media. Colocamos F4 y se fija la celda. Se fija, es como si le pusiéramos los signos de pesos. Le doy enter. Me sale ahí. Arrastro. Ya tengo ahí mis valores con respecto a esa X. Ahora, siguiente dice Y menos la media de Y. Para esto necesitamos pues lo que es la media de Y. La calculamos. Igual que en el anterior, pues es promedio. Lo puedo arrastrar. Pero en este caso me marca un error. ¿Por qué? Porque la celda no es la correcta. La muevo o lo posiciono en la celda correcta. Ya tenemos nuestra media de Y. Bien, hacemos la fórmula. Es igual a Y menos la media de Y. Le doy enter. Me da mi resultado. Arrastramos, pero sin olvidar poner o fijar la celda de la media de Y. F4 y le doy enter. Ya fijado, lo arrastramos. Bien, ya llevamos esas cuestiones, tanto una como la otra. Pasamos a la siguiente, que es nada más la multiplicación de x menos la media de x por y menos la media de y. Yo selecciono mis celdas, le doy enter. En este caso no fijamos ninguna porque van a ir cambiando. Y ya lo tenemos aquí. Bien, aquí abajo tengo esto que dice totales. En este caso vamos a colocar aquí igual, que es la suma de todo eso. Coloco suma, abro paréntesis, selecciono, le doy enter. Y ya me salen mis valores. Bien, en este caso, para poder yo elaborarlo con las fórmulas,
En este caso, covarianza muestral. ¿Por qué calculamos estos valores? Ya nada más lo dividimos entre n-1. n-1 se refiere a n, quiere decir el tamaño de mi muestra. En este caso, ¿cuántas muestras son? Son 10 muestras. Es igual ¿a qué? A estas menos n, más bien me equivoqué, es entre n, o sea, el tamaño de mis muestras, menos 1. Y me daría mi valor. O en este caso también lo podríamos hacer. Ahora, aquí cometí un error, si lo pueden ver. ¿Por qué? Recordemos que álgebra dice que primero es la división antes de la resta, pero aquí en mi fórmula me lo pide al revés. Quiere decir que yo coloco mis paréntesis para que primero haga esa resta y luego a la división. Y ya me sale mi covariancia muestral. Así es de la forma matemática. En este caso, pues estamos en Excel, lo vamos a hacer diferente. Igual, covarianza. Escribimos cov. Dice covarianza muestral es la de M. Doble clic. Selecciono mi matriz 1, que es la de X. Coma. Mi matriz 2, que sería la de Y, o mi tabla 2, que sería la de Y. Le doy Enter. Y me sale el valor. Uno es con esto, o sea, matemáticamente. Y el otro es, pues, con las fórmulas de aquí de Excel que nos pueden ayudar. Bien, para el siguiente, me voy a saltar los pasos de elaborarlo algebraicamente y voy a pasar a la fórmula. Igual a covarianza, selecciono la ADP porque es la poblacional, selecciono mi matriz 1, en este caso mi X, coma, selecciono mi Y y le doy Enter. Y ya tenemos nuestra covarianza poblacional con datos no agrupados, ¿sí? Datos no agrupados, quiere decir que no se repiten. También se podría hacer, no hay problema, con datos agrupados. Bien, ahora para datos agrupados, primero definimos los rangos, o primero tenemos que hacer nuestra tabla de datos agrupados, o en este caso de doble entrada, para yo poder disminuir la cantidad de datos, por ejemplo, todos estos datos, la cantidad de estos datos, para poder yo eliminarlos. O más bien, hacerlos más pequeños. En este caso, bueno, yo tengo lo siguiente. Primero el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo para cada uno de ellos. En este caso, vemos que nosotros lo podemos sacar. Primero valor máximo de X, valor mínimo de esa misma X, y luego valor máximo de Y y valor mínimo de Y, para yo encontrar ese rango. Bien, valor mínimo. Pongo igual, pongo min, que es de mínimo, selecciono mi X, cierro, o nada más le doy Enter y me va a dar el mínimo, que es 1. Le doy igual al siguiente, en este caso me equivoqué. Primero era el valor máximo y luego el valor mínimo. Máximo, que es 5, el mínimo, nos había dado 1.
de esta misma X. Doy Enter y ahí está. Ahora, quiere decir que mi X va a ser 5 y 1. En mi tablita coloco del 5, más bien del 1 al 5. En este caso sería FJ. Lo vamos a ocupar después. Ya lo tengo aquí. Ahora me toca del lado horizontal, que son mis valores de Y. Y hacemos exactamente lo mismo. Igual, máximo. Seleccionamos. Enter. Siguiente, el mínimo. Seleccionamos. Y Enter. Entonces quiere decir que de Y va a pasar de 38 hasta 63. Vamos a tomar todos esos datos, 38 hasta el 63. Y del X, pues del 1 al 5. Ya que tengamos eso, ya nosotros podemos definir nuestra F, o en este caso nuestra frecuencia, que es lo que nos pide para poder yo encontrar cuántos valores se van repitiendo conforme a los valores distintos que tengamos. Ahorita lo vemos. En este caso, para 38, ¿cuántos valores que tengan X y 38 son? Si hay 1, colocamos un 1, si hay 2, colocamos 2, si hay 3, colocamos 3, conforme a nuestras X. Quiere decir, hay 2 con 2X y 50. En este caso, pues lo colocamos 2X y 50, 2X y 50. Aquí iría el conteo de 1. Si no lo vamos a topar, serían 2. Pero sería muy tedioso hacerlo manualmente, ir y regresar y contarlo a cada uno de esos. Para eso vamos a usar la siguiente fórmula. Yo me posiciono aquí en 1.38, o en este caso en la celda Q5, y le doy igual . Contar, porque los va a contar. Punto. Si en dado caso haya. Punto conjunto. ¿Para qué? Para que lo busque en específica, en la matriz específica o en la tabla específica. Doy doble clic. Bien. Ahora, dice rango criterios. Rango quiere decir dónde. En este caso buscamos X, coma, ¿qué va a buscar? Ok, va a buscar esta X, la que tengo acá. Esta celda de P5, coma, ¿qué va a buscar? Ya tenemos con la conforme a X. Sigue Y, seleccionamos mi matriz de Y. Selecciono, coma, ¿qué va a buscar? Ok, el número que tenemos nosotros aquí arriba, este 38. Cierro celda y le doy Enter. Ok, me dice que 1 de 38, o sea, 1X y 38Y, solo hay uno en esta matriz. Si nosotros lo buscamos, 1,41, 1,38, aquí está. Ahora, falta hacerlo para todo lo demás. Ahora, para que se haga más fácil, vamos a hacer lo siguiente. Pues vamos a ir arrastrando, pero sin cometer un error. En este caso, me vuelvo a posicionar ahí, donde estaba yo. Primero hacia abajo. Quiere decir que si hacia abajo vamos a arrastrar, ¿qué número no se va a mover? Quiere decir que no se va a mover este 38. ¿Cuál es ese 38? Pues va a ser Q o la celda Q4. Fijo. Ahora, para evitar otro error, el único que se va a mover hacia abajo
pues va a ser el valor de X, quiere decir el que está de color rojo. No vamos a fijar ninguno de esos, no vamos a fijar ese rojo, solo las otras celdas. Enter y yo voy arrastrando. Si salen ceros no hay problema, ¿por qué? Porque quiere decir que no hay 238, ni 238, ni 438, ni 538. En este caso, la tabla de datos agrupados, o también se le conoce de doble entrada, sirve si se repiten muchos datos. En este caso no tenemos muchos datos, así que por eso nos marca tantos ceros. Ahora, lo siguiente. Lo vamos a arrastrar, o las vamos a arrastrar todas estas, hacia la derecha. Pero en este caso, ¿cuál va a cambiar? Va a cambiar este de color verde. Entonces, ya que está el valor, nada más quito la fijación de esa celda, o sea, quito los signos de pesos, pero de cada uno de ellos para evitar problemas. Pero, algo que estoy notando aquí, fijamos el de la celda de X. En el de arriba o en la primera no lo fijé, la voy a fijar. Y así lo hacemos sucesivamente. Bien, ya los tengo ahí. Voy a seleccionar todos y arrastro. Y vemos que ya tenemos nuestro conteo. En este caso, yo para denotarlo mejor, de este color verdecito, yo selecciono, me voy a aquí mismo a inicio, formato condicional, resaltar reglas. Si es mayor, digamos a 0, pues que me lo pinte de un color, si no tal y tal. Ahora yo me voy a más reglas. Aquí valor de celda mayor a qué, aquí le pongo 0. Formato. Formato, relleno, selecciono el relleno y le doy a aceptar. Y ya me lo colorea la celda con ese valor específico. Bueno, ya que nosotros tenemos eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar lo que son el tamaño de nuestra muestra. Para eso le doy aquí igual, suma, selecciono ese 38, le doy enter y ya lo tenemos. Lo voy a ir arrastrando hasta el final. Vemos que tenemos unos 2 y todo eso. Bueno, aquí tenemos un 2. Lo hacemos para la siguiente. Igual, suma. Seleccionamos. Le doy enter. Verificamos que hay 2 en esta columna. Arrastramos. Y bien, ahora, si nosotros fijamos que nuestro número de muestra, aquí en la anterior, en la de datos no agrupados, es de 10, quiere decir que la suma, tanto en la columna o en las celdas que tengo aquí seleccionadas, su suma da 10, quiere decir que hicimos el conteo perfectamente. Vemos que sí son 10. Aquí mismo también vemos que son 10. Quiere decir que este conteo lo hemos estado haciendo correctamente. Ya que tenemos todo eso, ahora sí nosotros lo podemos hacer pues de manera, se puede decir manual o algebraicamente. En este caso, la frecuencia. ¿Cuál va a ser la
frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repiten los datos. En este caso, ¿cuántos datos hay de 2,50, de 3,57? Así sucesivamente. Lo que podríamos hacer cuando nosotros tuviéramos esta tablita, pues es eliminar todos esos ceros. Eliminarlos, eliminarlos y eliminarlos. Para que nos quede una tableta más específica. Ya que eliminamos todos los ceros, pues nos va a tomar los unos. En este caso, pues aquí le colocamos, como sabemos que todos son unos, colocamos los unos. Si fueran 2, 2, si fueran 3, 3. Y así sucesivamente. En este caso, pues todos son unos. Ahora, de preferencia hay que tomar, aquí tengo, recuerden la suma de todos estos valores. Como son la suma de todos esos valores, yo los arrastro. Tenemos aquí ya lo que es la muestra o nuestra frecuencia. Ahora hacemos lo siguiente, la siguiente columna, que es x por f, igual a x. ¿Cuál es x? Pues nuestros valores con respecto a x por nuestra f, que son estas. Y arrastramos. El siguiente, pues valor de y por f. Enter y arrastramos. Ya tenemos aquí nuestros valores. Y ya por último, ¿para qué estoy haciendo esto? Para yo poder encontrar mi covarianza muestral. Ahora dice la multiplicación de x por y por f. Vamos igual a x. Me equivoqué, le puse. Le damos igual a x por y por f. Recordemos que es la cantidad de veces que se repiten los números. Y arrastramos. ¿Sí? Ya que nosotros tenemos eso, bien, ya que tengamos nuestros valores, en este caso pues coloqué aquí abajo la suma de todo esto, y ahora sí podemos pasar a elaborar pues la fórmula que dice la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de f, que es una multiplicación, como lo podemos ver aquí, entre n, ¿sí? Menos la media de x por la media de y. Ocupamos esas medias. Recordamos cómo se elaboran. En este caso, pues sería igual los valores de x. En este caso, yo voy a pasar directamente. Voy a tomar la media de x, que es el promedio. Y ahora sí, ya que nosotros tenemos eso, recordemos cuánto es el n, que era la suma de todas las frecuencias, mi muestra o población, y ahora ya nosotros podemos calcular mi covarianza poblacional. Ahora, yo paso aquí directamente a hacer esto, pero para tablas de datos no agrupados se hace de diferente manera. Se hace, en este caso, para la media de x se hace igual mi valor de x por f, o sea, por la frecuencia, entre la misma frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo? Igual. Quiere decir x por f
que sería este de aquí, entre mi frecuencia. Ahí está, 3. Y el otro sería Y por F, que sería este 510, entre mi frecuencia o mi N. Enter y ya lo teníamos. Ya tenemos la media de X y la media de Y. Ya teniendo eso en cuenta, ahora sí ya podemos calcular nuestra covarianza poblacional. Para esto sería igual, vemos la fórmula, la multiplicación de X por Y por F, que ya lo tenemos aquí, X por Y por F, entre mi N o mi población completa, que sería este 10. Ahora, de preferencia hay que encerrarlo en paréntesis para no cometer algún error. Menos mi media de X por mi media de Y. Y vemos que sacamos nuestra covariancia poblacional. Ya tendríamos nuestra covariancia, estas dos, nuestra tabla de datos agrupados, que sería esta de aquí. Ya tendríamos, ahora nada más nos falta gráfica para datos expuestos, o en este caso la gráfica de los datos. Yo selecciono mi gráfica, en este caso X y Y, tomando en cuenta las de X y Y, me voy a insertar, me voy aquí a gráficos recomendados, tabla de gráficos, selecciono de dispersión, le doy a aceptar. Ya estaría aquí mi gráfica. Para hacerla un poco más grande, yo me voy aquí donde tenemos nuestros datos de 70 al 10, que serían los valores de Y. Le doy doble clic. Me va a salir aquí del lado derecho, dar formato al eje. Colocamos un valor mínimo. En este caso estamos por el 30, le voy a poner 35. Y vemos nuestra gráfica. Vemos que hay un incremento positivo. Quiere decir que entre más comerciales, pues más volumen de ventas. Y así es como se elabora.